porque sí tenemos poco tiempo. Creo que ustedes ya saben que tienen 10 minutos asignados para su presentación, entonces ya recibieron el programa, entonces saben también el orden. Antes de cada una de las ponencias, igual yo los voy a presentar, voy a leer una breve semblanza de los ponentes y vamos a recordar el título de la ponencia y luego tendrán 10 minutos para exponer y así nos iremos seguidas todas las ponencias hasta el final y al final tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces todo es bastante breve, así que les pido a todos de apegarse a los tiempos. Y también para las preguntas, también para que sea más ágil, si quieren ponerlas en el chat, puede ser también una forma más sencilla, pero de cualquier forma podrán al final hacer comentarios o preguntas abriendo micrófono. Entonces, vamos a empezar para no quitar más tiempo. Entonces, la primera ponencia de hoy, ya están aquí listos nuestros ponentes, Juan Luis Caro Becerra, Pedro Alonso Mayoral Ruiz y María Guadalupe Muñoz Aguinaga. El título de la ponencia es La gentrificación y viviendas abandonadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, un desafío a los planes de ordenamiento territorial ecológico. Breve semblanza de los autores. Juan Luis Caro Becerra es profesor de tiempo completo por la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana, así como profesor de asignatura en el Centro Universitario Guadalajara La Mar y Centro Universitario Tlajomulco de Zúñiga de la Universidad de Guadalajara y ha obtenido el perfil PRODEP por tercera ocasión con el cuerpo académico en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pedro Alonso Mayoral Ruiz, de la misma forma, es profesor de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y María Guadalupe Muñoz es docente de asignatura de la misma Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con experiencia en la industria metalmecánica y alimentos manufactura, especialista en calidad y productividad. Sin más, les cedo la palabra para que empiecen con su presentación. Muchas gracias. Gracias, mi estimada Alexandra. Vamos a presentar el tema, la gentrificación y viviendas abandonadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es un desafío a los planes de desarrollo urbano, territorial y ecológico, ¿no? Como contexto, Tlajomulco de Zúñiga se encuentra en el sureste del área metropolitana de Guadalajara. Es de los municipios que está creciendo de manera exponencial debido a los planes de desarrollo urbano, debido también a la oferta, que todavía son precios accesibles para grandes sectores de la población, ¿no? Nuestro caso de estudio se enfoca en el fraccionamiento Arvento, una localidad que se encuentra a 20 minutos de la laguna de Cajititlán, donde también es una situación muy contrastante. Por un lado está la gentrificación de espacios confinados y por otro lado tenemos también grandes espacios de viviendas abandonadas. Si es tan amable, ¿le puede cambiar de favor? Ok, gracias. Los fraccionamientos de acceso restringido en el área metropolitana se han convertido en espacios segregados. Esto ha favorecido a la fragmentación y la coexistencia de componentes sociales heterogéneos, ¿no? Es decir, podemos tener estratos sociales de todos los niveles, ¿verdad?, en un solo espacio, debido pues a que es más la demanda que la propia oferta. Dichos modelos de vivienda segura, me refiero a los fraccionamientos cerrados con caseta de vigilancia, han ocasionado transformaciones significativas en la periferia de la ciudad, pues se trata de mayores restricciones, sobre todo de servicios ambientales y urbanos, creando así una polarización e inclusive una inseguridad entre la población. La que sigue, por favor. Además de la crisis del agua y de los padecimientos debido a los fraccionamientos cerrados y urbanísticos, el país está viviendo efectos adversos en general debido al cambio climático global. El aumento de la variabilidad del ciclo hidrológico, sus efectos son catastróficos. Todos hemos visto cómo ha aumentado la temperatura en los últimos 10 años. Inclusive ya estamos en el umbral de superar los 2 grados centígrados.
La mayoría de las veces es a consecuencia por efectos antropogénicos, es decir, por un lado tenemos inundaciones en zonas urbanas y por otro lado tenemos sequías prolongadas en la mayor parte del territorio. De hecho, hoy todas las presas del país se encuentran a menos del 25% de su capacidad de almacenamiento. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos o la metodología que utilizamos, metodología cuantitativa como entrevistas, asambleas, consensos, grupos de WhatsApp para tomar en cuenta y la sensibilidad de la población en cuanto a sus rezagos, ¿no? Como lo señalamos anteriormente, Arvento es uno de los lugares más inaccesibles e inapropiados para la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara, además de que cada año se presentan inundaciones, así como escasez de agua en época de estiaje. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la morfología del fraccionamiento Arvento, como les comentó mi compañero, el maestro Juan Luis. Estamos ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y la morfología de este lugar es que es un polígono irregular. Sus lotificaciones prácticamente pues son edificios. Tenemos diferentes tipos de viviendas. Aquí en las imágenes les mostramos uno de los departamentos que tienen 4 niveles y pues son muy pequeños, tienen nada más 2 recámaras, un baño, sala comedor y pues ahí se concentra en alguna de las zonas este tipo de viviendas, habiendo también casas de 2 recámaras y de 3 recámaras. Y pues este es un diseño que obedece a elementos estructurales como sus relieves, además de contar con uno de los cuerpos de agua más importantes de Jalisco, y pues nos encontramos cerca del lago de Cajititlán. La siguiente diapositiva, por favor. En términos metodológicos, este trabajo articula elementos de información, de acción, de participación ciudadana. Para ello se utilizan entrevistas, cuestionarios sobre promoción, tipo de viviendas y conexiones de las principales vialidades. Aquellas personas que perciben en cierto poder adquisitivo viven cerca de los principales centros educativos, como es aquí la Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, campus Cajititlán, mientras que los residentes que viven a más de 3 kilómetros de distancia de las principales conexiones, se identificó una disminución de valor de plusvalía con respecto a los que están más cercanos a los servicios públicos como el transporte, las escuelas, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de los hallazgos y discusión de nuestra investigación. La inmobiliaria de Casas Geo, que tienen fraccionamientos similares en lo que es todo el país, retiró sus oficinas antes de autorizar la habitabilidad. Dejó que los vecinos tuvieran problemas como lo que es la falta de transporte, servicios, lo que es el alumbrado, la recolección de basura, espacios públicos sin mantenimiento. Y las viviendas comenzaron a deshabilitarse poco a poco y vivieron entonces problemas como la inseguridad y la ocupación de las casas. Siguiente, por favor. Contar con un diagnóstico completo del problema es dar voz a la gente, con participación social y su opinión, para constituir ciudades, modelos e inteligentes. Creando herramientas más dinámicas pasa a tener información de infraestructura, servicios, necesidades básicas para disfrutar de la vida en la ciudad. Siguiente, por favor. El trabajo de campo ha sido imprescindible en esta investigación. Dichos resultados fueron recopilados de instancias como la Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, elementos de comisaría pública, también del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con el estudio, gestión de territorio y monitoreo de la situación del fraccionamiento de interés social en el municipio de Tlajomulco, con el propósito es contribuir a la mejor calidad de vida para la población de dicho sector. Siguiente, por favor.
Como conclusiones de este trabajo realizado, la problemática sigue siendo una falta de instrumento de gestión integral del agua, malas políticas de integración a la hora de autorizar cambios de uso de suelo y comienzan a urbanizar grandes extensiones de áreas naturales protegidas. Un claro ejemplo es la zona Valles de Tlajomulco de Zúñiga. Muchísimas gracias. Aquí estamos terminando nuestra presentación. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias y gracias por respetar los tiempos. De hecho, les iba a comentar también que igual les voy a abrir el micrófono y decirles cuando faltan 2 minutos, o sea, sobre todo si veo que no están cerca de las conclusiones, solamente por cualquier cosa, sin molestar de más, voy a abrir y decir 2 minutos, ¿vale? Para que no se asusten, no digan, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Muy bien, entonces, pero muy bien esta primera ponencia, muy interesante, muchas gracias. Entonces, seguimos con la segunda ponencia, tenemos aquí... Sí, me gustó cómo abordó el tema. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Diego. Juan Luis, ¿nos ayudas a...? Juan Luis, si nos ayudas a... Ok. Creo que Juan Luis, ok. Muy bien, entonces seguimos con Pablo Ábalos y Ailén Suay Pereira con el rol del Estado y los agentes inmobiliarios en el marco de la gentrificación. Los ponentes... Ay, perdón. Perdón, me fui al archivo equivocado. Aquí está. Pablo Ábalos es arquitecto y desarrollo habitacional, doctorando en arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, becario doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en temas estratégicos de hábitat. Estudia las transformaciones urbanas, centrándose en los agentes, sus estrategias y su expresión en la formación. Ailén Suay Pereira es doctora en estudios urbanos regionales por la Universidad Nacional de Córdoba y también la Bauhaus University de Alemania. Es geógrafa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora asistente del Consejo del CONICET. Desde 2012 investiga procesos de renovación urbana y cambios poblacionales. Participa en diversos grupos de investigación desde el año 2014. Pablo y Ailén, bienvenidos. Ida, muchas gracias. Les cedo la palabra. Hola, ¿me escucha bien? Ya. Sí, ya. Gracias. Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá ya es la tarde, buenos días a todos por allá. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestro trabajo y, bueno, considerarnos para integrar esta mesa, ¿no? Nos resulta muy interesante junto con Pablo poder presentar este trabajo. Bueno, como ya comentó Alessandra, se titula El rol del Estado y los agentes inmobiliarios en el marco de la gentrificación. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hablar específicamente del caso de Córdoba Capital, que es una ciudad que se encuentra en el centro de Argentina, es una ciudad intermedia, no es una ciudad grande. Eso significa que no tiene la misma cantidad de población que las ciudades capitales. Por supuesto que la dinámica económica, cultural, en materia de educación y de salud es totalmente diferente en ese sentido. Hay que remarcar esto porque no es lo mismo un proceso de gentrificación en una ciudad grande como en una ciudad intermedia. Bueno, este trabajo que venimos a presentar en realidad también es el resultado de varios años de investigación que hemos unido junto con Pablo, y también este trabajo ha sido publicado, parte en realidad de este trabajo ha sido publicado en una revista de carácter internacional denominada Cuadernos Urbanos, así que los invitamos allí por si quieren saber un poco más de nuestro trabajo, ¿no? Lo que afirmamos luego de tantos años de trabajo es que la gentrificación no solo se consolida en áreas centrales, sino también en pericentrales consideradas degradadas y con un bajo valor de suelo urbano. A través de este proceso de gentrificación, lo que se quiere lograr es una dinámica económica, una reproducción ampliada del capital en la ciudad. Podemos ver que este proceso es, como mencionaba, global, heterogéneo y desigual, es decir, esto que mencionaba antes de las ciudades globales o ciudades grandes, y esto es una ciudad intermedia, o sea, es diferente la dinámica que va a haber allí. Por supuesto, los agentes, o sea, las partes que están incluidas en este proceso de gentrificación,
van a actuar con diferentes intereses y composiciones. La principal característica de este proceso en Latinoamérica, y se podría decir también en ciudades intermedias, es que no necesariamente va a suceder un desplazamiento de esa población originaria, sino que también tiene que ver con otra configuración urbana. Por ejemplo, un cambio de uso del suelo de un sector de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, solo para que tengan en cuenta, y bueno, creo que todos los investigadores hacemos esto, es indagar sobre el estado del arte, y ahí, en esta construcción del estado del arte, nos encontramos con autores ya reconocidos, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, y podemos trazar ciertas cuestiones en común, por ejemplo, que el Estado actúa como un actor que facilita y promueve este tipo de procesos a través de diferentes recursos, por ejemplo, ordenanzas municipales, proyectos urbanos varios, diferentes regulaciones. Esto va a producir un alza del precio del suelo urbano y por lo tanto de la vivienda, y vamos a ver que Pablo luego va a explicar mejor las estrategias de valorización económica y diseño de la arquitectura. Y finalmente, esto que denominamos que la ocupación por segmento de mayores nivel socioeconómico respecto de antiguos o actuales residentes con diferentes valores y estilos de vida, ¿no?, en el consumo. Siguiente, por favor. Entonces partimos de una hipótesis de trabajo, por supuesto, que siempre se está redefiniendo, que la gentrificación y específicamente la ciudad de Córdoba se inserta en el modo de reproducción capitalista propia de la región y propia de nuestro país de Argentina, ¿sí? Se puede decir que esta acumulación refiere a años y años de diferentes formas de adquirir la plusvalía y luego reflejarla en el territorio. Y bueno, el objetivo de este trabajo era describir las particularidades de la gentrificación en esta ciudad intermedia y periférica, como ya mencioné. Bueno, ahora le doy el paso de la palabra a mi compañero Pablo, que va a seguir con la explicación. No se te escucha. No te escuchamos, Pablo. ¿Tienes que abrir micrófono? Creo que lo tienes. ¿Ahora? Así. Sí, ahora sí. Perfecto, listo. En esta diapositiva vamos a presentar la metodología. La metodología que se utilizó es cuantitativa y cualitativa. Se trabajó sobre una variable principal, sobre todo el valor de uso de suelo, para poder verificar que en estos dos casos que estamos analizando en la ciudad de Córdoba, que ustedes lo ven a mano en la parte derecha, son dos extremos. Uno es en el sector periférico y el otro es en el área central de la ciudad. Uno es Güemes, en el área central, y el corredor Colón, en donde se han desarrollado diferentes emprendimientos inmobiliarios, es el segundo. La siguiente, por favor. Estos son uno de los primeros resultados y vamos a entrar en la parte de las discusiones, en donde se puede ver que en el transcurso de un periodo de casi 10 años, del 2008 al 2019, en ambos sectores, tanto en área central como en área periférica de Córdoba, hay un aumento de suelo, y este aumento de suelo, en el caso de Güemes, que es área central, duplicó su valor. Y en el caso periférico, que uno podría entender que son suelos de menores capacidades constructivas y que no son tan de mayor valor económico, aumentó 5 veces en solamente 9 años. Y esto está asociado a diferentes aspectos que tienen que ver con la regulación urbana, sobre todo la gente del Estado y los agentes inmobiliarios. La siguiente diapositiva va a mostrar que este aumento de suelo, de valor de suelo, tiene que ver por la valorización económica a partir de recursos de la arquitectura y el diseño. En este caso, tanto en Güemes, donde hay una renovación urbana de residencial a uso comercial, hay tiendas de diseño,
hay un rubro gastronómico de muchísima importancia, en donde no solamente hay una expulsión, como en ciudades globales de residentes, sino que hay un cambio de uso de suelo. Y también tiene que ver con los indicadores urbanísticos, en donde la capacidad edificatoria se aumenta y eso provoca también mayores posibilidades de construir viviendas, y esto sirve también en rentabilidad económica para los desarrolladores. La siguiente, por favor. En este caso, una de las alianzas entre los públicos y los privados tiene que ver con el aumento de altura, el aumento de viviendas, de ocupación de suelo, a través de alianzas que tienen contrapartes, es decir, que los desarrolladores inmobiliarios van a repavimentar o van a hacer construcciones en la ciudad, pero que nunca terminan de compensar la ganancia que tienen ellos a nivel económico. La siguiente, por favor. Para ir cerrando, las conclusiones que hemos encontrado en este primer abordaje es que el uso de suelo, la variable uso de suelo urbano, es una variable que nos permite abordar la gentrificación en el caso latinoamericano y en el caso de ciudades intermedias, y que no solamente afecta a los sectores en donde estos emprendimientos y estas renovaciones urbanas suceden, sino que modifica el mercado de suelo, tanto formal como informal, de toda la ciudad, y afecta a todos los segmentos. En este punto, el Estado actúa con un rol promotor de ciertas áreas urbanas, dejando de lado a otras, y los agentes inmobiliarios actúan bajo su propio interés, que es la rentabilidad económica, y en donde no solamente en este caso hay expulsión, como la gentrificación en ciudades globales de Nueva York o como en su origen en Londres, sino que en Latinoamérica lo que sucede es que por el aumento de valor de suelo se producen incorporaciones de segmentos con mayor poder adquisitivo, entonces se establecen tiendas, se establece un cambio en el estilo de vida, y que no solamente sucede en áreas centrales, sino que también sucede en áreas periféricas. Muchas gracias, y en el chat hemos dejado el link del artículo para quien quiera profundizar en la temática. Muchas gracias. Gracias por su ponencia y otra vez también para estar en los tiempos. Muy bien, vamos muy bien. Y seguimos con la tercera ponencia de la mesa. Desarrollos inmobiliarios verticales en Mazatlán, un análisis crítico del discurso. Dos ponentes, Marian Brito y Daniel Francisco Beltrán. Voy a leer una breve ponencia, resumen. Marian Brito es doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialidad en Dirección de Organizaciones Turísticas por la Universidad de Colima, licenciada en Administración Turística y Hotelera. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora del doctorado en Gestión del Turismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Canida Tasni, parte de la Asociación Mexicana de Investigación Turística. Y Daniel Francisco Beltrán Velaverde, sociólogo y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con investigación centrada en políticas de drogas y análisis del discurso. Bienvenida, Marian, bienvenido, Daniel, y adelante con su presentación. 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Y pues como comentaba, actualmente soy coordinadora del doctorado en Gestión del Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con sede en Mazatlán. Aprovecho un breve espacio para hacer un comercial porque tenemos convocatoria abierta para quien esté interesado, y pues decir que estos y otros temas que tienen que ver con una gestión más sostenible del turismo en las ciudades, pues se están abordando en el programa, y pues también que somos parte del Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT.
Y ahora sí, pues el trabajo que les vengo a presentar es una pequeña parte de los hallazgos de mi tesis doctoral. En particular en este tema del análisis crítico del discurso tuve la colaboración de Daniel Beltrán, por lo cual voy a presentar esta ponencia también en su nombre. Y pues decir que esta es la cuarta ponencia que se presenta sobre Mazatlán en este seminario, me di cuenta, y eso nos dice algo, que en Mazatlán están sucediendo cosas. Por algo fue tendencia en los últimos días con toda esta cuestión de las bandas que seguramente escucharon, que abrió el tema de la gentrificación y la turistificación en la ciudad como pues nunca antes se había hecho. Entonces aquí en esta primera lámina les presento algunos datos importantes. Mazatlán es un destino turístico tradicional que se ubica en la costa del Pacífico. En los últimos años pues se han vivido procesos de transformación urbana muy importantes que están vinculados con el desarrollo inmobiliario vertical y con el turismo. Podemos decir que fue a partir del 2007, con la elección de 2017, con la elección de un gobernador mazatleco, que además es empresario hotelero, que se iniciaron estas fuertes inversiones públicas para la renovación urbana y turística de la ciudad. Y pues también la apertura de la carretera que conecta Mazatlán con los estados del norte en el año 2013, esto pues en conjunto con otros procesos globales y nacionales, hizo que se incrementara en gran medida la cantidad de turistas que se reciben en Mazatlán. Aquí en la gráfica podemos ver que pasamos de tener un poco más de millón y medio de turistas en el 2010 a más de 4 millones en el 2023. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, bueno, todo este crecimiento, pues obviamente trae efectos sobre distintos ámbitos. Observamos que los entornos se van modificando debido a pues todos los requerimientos de la demanda turística, y entonces surge este objetivo: analizar los discursos que giran en torno a la proliferación de desarrollos inmobiliarios verticales, identificando cuáles son los actores relevantes que participan en la construcción y la transformación del espacio urbano en Mazatlán. La siguiente, por favor. Para esto, pues, se parte de las teorías de dos geógrafos. Henri Lefebvre, quien nos dice, pues, que el capitalismo no actúa solamente en la producción de bienes o servicios, sino que también actúa en la producción del espacio, por lo que a lo largo del tiempo podemos observar cómo diferentes actividades productivas moldean, transforman los espacios de acuerdo a los requerimientos de esas actividades. Y Lefebvre también nos dice que el urbanismo suplanta a la industrialización como fuerza motriz en la expansión capitalista. Por su parte, David Harvey, también pues partiendo de muchos de los postulados de Lefebvre, también nos menciona cómo la construcción de entornos representa una forma de fijar y de reproducir el capital. En la siguiente, por favor. Bueno, y ahora entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos observar estos mecanismos vinculados con el capitalismo en un fenómeno como el que estamos viviendo en Mazatlán y en muchas otras partes, ¿no? Y vimos que el análisis crítico del discurso es un enfoque metodológico muy pertinente para abordar este tipo de fenómenos. En primer lugar, hay que decir que los discursos nos ayudan a mantener o modificar relaciones sociales por medio de prácticas lingüísticas. Los discursos son reflejo de las transformaciones que se dan a nuestro alrededor, pero a su vez también los discursos producen materialidades, justifican decisiones, cambian reglamentos, generan acciones. No podemos decir que los discursos sean solo reflejo de lo que se está viviendo, sino que también producen cosas. Entonces, el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación que estudia el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y por el habla. Bueno, entonces se revisaron
planes de desarrollo, se realizaron entrevistas, se revisaron notas periodísticas y toda esta información fue procesada, categorizada, codificada, de manera que se fueron encontrando regularidades y esto nos permitió identificar 3 grandes discursos en torno a este fenómeno. La siguiente, por favor. El primero de estos discursos tiene que ver con un discurso de crecimiento económico a partir de la expansión inmobiliaria y turística. Este discurso es apoyado sobre todo por actores empresariales y políticos relacionados precisamente con sectores turísticos e inmobiliarios y donde se busca presentar a Mazatlán como una ciudad que es confiable para la inversión, en donde se enfatiza la importancia de atraer una mayor cantidad de turistas y de inversiones, y donde se considera el turismo como el motor económico de la ciudad. Entonces, se justifican las grandes inversiones públicas en obras para la renovación y para la creación de espacios turísticos, precisamente por la idea de que esta expansión turística e inmobiliaria es necesaria para poder competir en los mercados nacional e internacional y que a su vez, pues, esto va a repercutir en la generación de riqueza, en la generación de empleos. Por eso esto de que a todos en Mazatlán les cae un peso con el turismo. Entonces, este discurso reproduce la idea de que el turismo es la única opción viable económicamente, de tal modo que otros aspectos importantes en la configuración de las ciudades que tienen que ver con pues, regulaciones ambientales o de ordenamiento, pues digamos que quedan condicionados a las necesidades y a las visiones de estos sectores. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del discurso del desarrollo urbano sustentable, este es reproducido en mayor medida por autoridades gubernamentales de diferentes niveles, así como por desarrolladores inmobiliarios. Entonces, podemos decir que en Mazatlán, como en muchas otras ciudades, el desarrollo urbano se había estado dando de manera horizontal, lo cual pues provocó una gran expansión de la ciudad, en contraste con la poca concentración de población en zonas céntricas ya urbanizadas, lo cual pues sin duda trajo una serie de problemas, sobre todo relacionados con la cuestión de la dotación de los servicios públicos, también por el tema de la movilidad. Entonces surge este discurso de la densificación de la ciudad compacta, lo cual se asocia a un desarrollo urbano sustentable en donde se busca aprovechar lo ya urbanizado a partir de este crecimiento vertical como una forma precisamente de solucionar las necesidades de vivienda de la población local sin necesidad de continuar expandiéndose. Y la siguiente. Por último, tenemos los discursos de resistencia. Estos son representados sobre todo por vecinos de barrios que se están transformando debido a la llegada de estos desarrollos inmobiliarios verticales y que manifiestan su desacuerdo con esta transformación y que basan sus quejas en la falta de servicios públicos, en la baja calidad de la infraestructura urbana con la que se cuenta en estas áreas y además de que exponen también que el uso turístico de estos espacios repercute también en el desarrollo de su vida cotidiana. En la siguiente. Bueno, entonces si tomamos la teoría del Lefebvre sobre la producción del espacio, donde nos dice que el capital se reproduce en los espacios y los moldea a su conveniencia. Sí, buscando extraer de ellos las mayores plusvalías. Entonces, podemos señalar que en Mazatlán los mecanismos de poder arraigados en las prácticas discursivas que se relacionan pues con la producción del espacio están fuertemente vinculados con actores del sector turístico e inmobiliario. Y a la siguiente, entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con esto? Bueno, pues primeramente a que existe una distribución desigual de los recursos públicos para el desarrollo urbano, en donde se privilegian los espacios turísticos por sobre el resto de la ciudad y que ésta se sostiene en discursos de crecimiento económico.
Además de que la transformación urbana que sucede en Mazatlán pues guarda una estrecha relación con la atracción de capital inmobiliario y turístico, que esta tendencia continúa, que las construcciones verticales en Mazatlán, esto es importante, no corresponden a un modelo de ciudad concentrada, que propicie vivienda asequible, que mejore la movilidad de los ciudadanos, sino que más bien toda esta tendencia se está insertando en una lógica capitalista, donde la vivienda es más bien vista como una inversión, más que como un derecho, ¿no? Lo cual termina por acrecentar pues esta brecha de desigualdad entre quienes pueden adquirir estos nuevos departamentos y hacer negocio con ellos a través de los alquileres turísticos y entre pues aquellas personas que están buscando una vivienda y no pueden comprarla debido a los altos costos. La tendencia actual en la ciudad es seguir construyendo pues edificios muy altos en el frente costero, sobre todo pues buscando extraer las mayores plusvalías de este privilegio de tener la vista al mar, y esto pues también está provocando cambios profundos en el paisaje. Y por último podemos decir que en esta compra-venta del espacio pues la población local realmente tiene una escasa participación y que los costos urbanos, ambientales y sociales pues pueden llegar a ser muy altos si no se empieza a ordenar y a regular esta situación. Muchas gracias. Gracias, Marian. Muy interesante también introducir el tema de la turistificación, ¿no? Y pasamos, ¿me pueden confirmar que esté la ponente Gwendolyn Yuriko Ávalo Paredes de la Universidad Nacional de Perú? No, Porque ella no ¿verdad? está. Ella Ok, no está. Gracias. Ok, entonces no se pudo conectar Gwendolyn, entonces pasamos a la siguiente ponencia. Jorge Eduardo Vázquez Santamaría, de la Universidad Católica Luis Amigó, verticalización del distrito de Medellín, análisis a partir del modelo de ocupación territorial del procedimiento de licenciamiento urbanístico y de la informalidad. Y voy a leer un momento, Jorge Eduardo. Abogado y maestro en Derecho de la Universidad de Medellín, estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, docente investigador del Grupo de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, Colombia. Entonces, Jorge Eduardo, bienvenido y te cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días y buenas tardes para todas y para todos. Un agradecimiento a todas las universidades organizadoras. Les voy a compartir entonces este trabajo que se concentra en la experiencia de la Universidad de Medellín y tiene muchos de los resultados que fueron presentados y socializados el año pasado al Consejo Municipal y al Observatorio de Políticas Públicas de este distrito. La siguiente, por favor. Bien, el estudio de la verticalización del distrito de Medellín se asumió a partir de 3 categorías predefinidas, las cuales pues, son objeto de reglamentación a nivel local. La primera de ellas fue el modelo de ocupación territorial, que por regla general en los planes de ordenamiento territorial del distrito de Medellín se ha focalizado en un modelo de ocupación compacta, tratando de contrarrestar el modelo de ciudad extensa y difusa. Una segunda categoría se concentró en el proceso de licenciamiento urbanístico, toda vez que concentra en una etapa de control preventivo sobre las actuaciones urbanísticas de parcelación, de urbanización, de edificación. Y la tercera categoría tuvo que ver con la informalidad, toda vez que la verticalización urbana también responde a prácticas que se presentan al margen de los procesos reglados en sectores económicos que normalmente pues, responden a características de precariedad y donde justamente también se generan incidencias en las formas de organizar el territorio. Este proceso de verticalización del distrito de Medellín es un caso muy singular en la experiencia colombiana que obedece a unas particularidades muy propias que están incididas por factores topográficos y demográficos que más adelante voy a tratar de profundizar y que hoy por hoy se puede traducir en que la amplia concentración de población ha implicado el traslado de esa carga demográfica a los otros municipios del área metropolitana y al mismo tiempo
dentro de las reglamentaciones territoriales y urbanísticas de los municipios del área metropolitana no se esté dando ya oportunidad de contemplar mayores cantidades de suelo urbanizable, lo que representa que hay una escasez significativa de este tipo de suelo. Y esto degenera, por lo tanto, en un fenómeno en el cual estamos viendo unas concentraciones demográficas en espacios bastante reducidos, como pueden ver ustedes allí, el caso del municipio de Sabaneta, que presenta una densidad de 5.957 personas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de un poco más de 92.000 personas concentradas en 15 kilómetros cuadrados. También sobresale el caso del municipio de Itagüí, con poco más de 17.000 personas por kilómetro cuadrado, y en el suelo urbano del municipio de Medellín, de 6.649 personas por kilómetro cuadrado. Esto entonces se traduce en que hay una clara y permanente demanda de vivienda que ha hecho que se intensifiquen los procesos de verticalización, principalmente en el distrito de Medellín, pero también en todos los otros municipios del área. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, estos procesos de concentración y de densidad demográfica se presentan en un territorio que tiene unas condiciones topográficas pues muy particulares. Es un valle bastante estrecho, con un ancho de tan solo 7 kilómetros entre una de las montañas o laderas y la otra, y solo 1 kilómetro de planicie pluvial. Esto ha generado que toda la carga y la tensión de la construcción de la urbanización se haya trasladado a las laderas, a pesar de que han sido esas laderas uno de los focos de atención de las reglamentaciones locales para tratar de impedir la urbanización y la edificación dependiendo de la inclinación de esas laderas. Pero esto no ha impedido que incluso se tengan que flexibilizar ese tipo de reglamentaciones para poderle dar lugar a proyectos inmobiliarios que casi siempre están amparados a través de la figura de planes parciales en suelos de expansión que se van abriendo cabida a lo largo de espacios en los cuales antes se consideraban que podían ser espacios protegidos. Siguiente, por favor. Para esta investigación, nuestra pregunta giró a partir de este interrogante: ¿de qué manera las disposiciones reglamentarias metropolitanas y distritales que rigen este modelo de ocupación territorial y los procedimientos de control urbanístico han incidido en la verticalización del distrito de Medellín entre los años 2015 y 2022? Y de allí desprendimos un objetivo general focalizado en analizar las incidencias de las disposiciones reglamentarias metropolitanas y distritales que rigen ese modelo de ocupación territorial y los procedimientos de control urbanístico que vienen tomando parte en la verticalización del distrito en los años ya mencionados. De ahí desprendimos 3 acciones puntuales. La primera se concentró en analizar la evolución del proceso de licenciamiento que le da lugar a la realización a las actuaciones urbanísticas de parcelación, de urbanización, de edificación, que inciden en la verticalización que está presentando desde hace varios años el distrito de Medellín. El segundo se concentró en relacionar las acciones de control urbanístico que han sido ejecutadas por la Subsecretaría de Control Urbanístico en el periodo mencionado. Y la tercera era analizar la proyección del modelo de ocupación territorial frente a esa verticalización urbana en el distrito de Medellín. Siguiente, por favor. La metodología, entonces, acudió a un modelo cualitativo con la aplicación de un método hermenéutico que se sustentó en esas categorías predefinidas que ya les compartí, y se empleó una encuesta de dato cualitativo bastante amplia sobre todas las inspecciones de policía del distrito de Medellín, las curadurías urbanas y la Subsecretaría de Control Urbanístico. Adicional, los datos que se compilaron para poder dar cuenta del proceso de verticalización y su evolución en el distrito partieron de lo siguiente, y me permito leerlos por su especificidad. El licenciamiento para adelantar la actuación urbanística de construcción fue inicialmente indagado desde las estadísticas de edificación por licencias de construcción, ELIC, que están depositadas en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con corte al 2022, con base en los cuales se construyeron los datos de 2 categorías predefinidas. La primera corresponde al licenciamiento municipal a partir de tipo de vivienda, donde se discriminó entre casa y apartamento, y a partir de estas, la tipología de vivienda, donde se diferenció entre vivienda de interés social,
vivienda que no es de interés social y vivienda de interés prioritario. La sistematización se hizo por periodos mensuales dentro de los años que integran el periodo comprendido entre 2015 y 2022, especificando el total del área licenciada y el número de unidades licenciadas, tanto en modalidad casa como en modalidad apartamento, diferenciando esos datos a partir del estrato socioeconómico. Se asumió como la segunda categoría predefinida el licenciamiento municipal anual a partir del destino que tenga el inmueble licenciado, muy próximo con el uso del suelo que fue autorizado para ese inmueble. Entonces, como destino se tomaron los que contempla el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, vivienda, industria, oficina, bodega, comercio, hotel, educación, el hospital asistencial, administración pública, religioso, social, recreacional y ya otro destino que era categoría abierta. Siguiente, por favor. Entonces, los resultados que obtuvimos a partir de esta indagación son los siguientes de manera muy sintética a partir del objetivo específico que se concentró en analizar la evolución del proceso de licenciamiento que da lugar a las actuaciones urbanísticas que en últimas terminan con la edificación y que inciden en la verticalización del distrito de Medellín. Nos arroja que hay una dinámica totalmente clara de apogeo de la vivienda no social con una concentración en un sector poblacional que es el adquiriente y el demandante de este tipo de vivienda. Este sector poblacional se concentra en los estratos medio altos y altos y ha venido presentando una constante en estos años indagados que marca una tendencia que creemos que se replica incluso hasta el día de hoy. Si ustedes aprecian en la figura número 1, allí desde los estratos 4, 5 y 6 son los más predominantes a lo largo de todos los meses del año 2015, algo que se reitera con muchísima fuerza en la figura número 2 en el 2017, donde es el estrato socioeconómico quinto, e incluso también hay algunas apariciones significativas del estrato 6, los que son los determinantes en las solicitudes de licenciamiento ante las autoridades. Siguiente, por favor. Y esta tendencia, como les mencionaba, pues aquí porque estamos intercalando en los años, marca momentos de pico en estos procesos de licenciamiento, como por ejemplo fue el año 2018 con un poco más de 44.000 metros cuadrados licenciados solo en el mes de octubre, y es un pico que luego se replica en el año 2019 en noviembre con casi 61.000 metros cuadrados para el estrato socioeconómico 5. Pueden apreciar ustedes de esta tendencia que se registra a partir de estos años que hay una casi invisibilización del estrato socioeconómico 1 y una aparición totalmente excepcional del estrato socioeconómico número 2. Siguiente, por favor. A partir del objetivo concentrado en relacionar las acciones de control urbanístico que vienen siendo ejecutadas por la Subsecretaría de Control Urbanístico en este mismo periodo de tiempo ante el auge tan significativo de los procesos de licenciamiento para unidades inmobiliarias, identificamos que hay un compendio significativo de las conductas que han venido siendo investigadas por esta subsecretaría, conductas que están todas depositadas en el Código de Policía, que es de convivencia, la ley 1801-2016, y a partir de lo que nos arrojó la Subsecretaría de Control Urbanístico, encontramos que las principales conductas que transgreden estos procesos de la integridad urbanística son las que se ven relacionadas con la ejecución con la ejecución de parcelaciones, urbanizaciones, construcciones de intervención o de demolición, con desconocimiento de lo que está preceptuado en la licencia. Quiere decir, no es que se haya evadido el proceso de licenciamiento, sino que una vez adquirida la licencia se desvirtúa lo que fue autorizado en la licencia. Y ahí encontramos un alto porcentaje de conductas, un total de 4.895 registros, y seguido luego de conductas atentatorias de hacer intervenciones urbanísticas en bienes de uso público o afectados al espacio público, con 1.869 registros. Siguiente, por favor. Fue posible sectorizar los barrios donde se presentan la comisión de este tipo de infracciones, los que ustedes pueden ver en pantalla,
que se corresponden con las comunas de Robledo y Buenos Aires primordialmente, no son propiamente barrios adscritos a comunas donde las condiciones socioeconómicas sean precarias, lo que revela un hallazgo bastante interesante, y es que la mayoría de las infracciones urbanísticas que están relacionadas con procesos de construcción que inciden en la verticalización están siendo desarrollados por sectores que socioeconómicamente no están definidos por condiciones de pobreza. Finalmente, la siguiente, por favor. Las conclusiones arrojan que la verticalización en el distrito de Medellín entonces está fuertemente incidido por el destino a la vivienda. Todos los procesos de licenciamiento primordialmente se concentran en solicitar autorizaciones para habilitar unidades inmobiliarias que tengan destino a ese tipo de uso. Las dimensiones del área licenciada a lo largo del periodo indagado son amplias y claramente superiores a las alcanzadas por otros destinos inmobiliarios, lo que revela que hay una alta demanda cuantitativa de vivienda en todo el distrito, y con ello hay una prevalencia de un sector económico que está dedicado a la construcción de unidades inmobiliarias para fines habitacionales. La prevalencia del licenciamiento de área para la construcción de viviendas se concentra en estratos socioeconómicos medios y altos. Hay prácticamente una invisibilización de la vivienda social, sobre todo en modalidad de vivienda prioritaria. Y finalmente, la verticalización del distrito de Medellín está incidido por el modelo de ocupación territorial compacto que viene promoviendo una formulación y ejecución de planes parciales con destino también preferente al uso habitacional, que si bien se proyectan en zonas de la planicie aluvial, también están generando intervenciones en zonas de ladera. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Pasamos a los últimos ponentes, que no sé si llegaron, ellos también, creo que sí, ¿no? Jenny Yolanda, ¿está aquí? Vi hace rato. Sí, muchas gracias. Sí. Bien. Bueno, también entonces de Colombia, de la Universidad de América de Colombia, Camilo Alejandro Moreno y Jenny Yolanda Ortiz Bernal. El nombre de la ponencia que nos presentarán: la nueva vivienda para quién, la consolidación del sur del centro histórico de Bogotá para una nueva élite. Y los voy a presentar brevemente. Camilo Alejandro Moreno es doctor en urbanismo y maestro en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en restauración arquitectónica del Instituto Politécnico Nacional de México y arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente asociado de la Facultad de Arquitectura, impartiendo clases en el pregrado de arquitectura y posgrados de planeación territorial. Coeditor de la revista Arquitecturas. Jenny Yolanda Ortiz Bernal es doctora en arquitectura de la Universidad de París, maestra en arquitectura y proyecto urbano de la Escuela también Nacional Superior de Arquitectura de París, La Villette. Nariato, perdón, no me aparece aquí muy bien escrito, entonces no estoy segura. Doctora Alessandra. Y líder del grupo de investigación Territorio y Adaptación. Doctora, parece que se corta la llamada con tu, pero creo que es tu internet. Tal vez si apagas tu cámara, no sé si todos te escuchemos cortado, pero es posible que se escuche mejor. Bueno. Terminabas la presentación. Gracias. Bueno, ok. Todo lo demás se escuchó bien, ¿verdad? Solamente ahora está viendo este problema. Sí, si quieres nada más ya resaltar a los ponentes y ya comenzamos. Gracias. Ok, entonces vuelvo a leer rápidamente la semblanza. Camilo Alejandro Moreno es doctor en urbanismo y maestro en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en restauración arquitectónica del Instituto Politécnico Nacional de México y arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente docente asociado de la Facultad de Arquitectura, impartiendo clases en el pregrado y en los posgrados de planeación territorial, y es coeditor de la revista Arquitecturas. Jenny Yolanda Ortiz es doctora en arquitectura de la Universidad de París, maestra también en arquitectura y proyectos urbanos de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura La Villette de París, arquitecta de la Universidad
Mariato, actualmente docente asociada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América, y también, junto con Camilo, editora de la revista Arquitecturax y líder del grupo de investigación Territorio y Habitabilidad. Espero que ahora sí ya se haya escuchado bien. Bienvenida Jenny, y Camilo también, ya te vi, no te había visto que estabas allí también. Les cedo la palabra, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por aceptarnos en este evento que finalmente es un ejercicio de aprender en ida y vuelta de lo que los demás están trabajando respecto a la ciudad. Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Los grandes temas que queremos abordar hoy de forma pues muy general, el primero de ellos tiene que ver con esa segregación socioeconómica que ha existido tradicionalmente en Bogotá, una ciudad que tiene un norte concentrado para las clases de mayor poder adquisitivo, mientras que el sur de la ciudad tradicionalmente siempre fue de las personas, digamos que con menores recursos. Y esta lógica de esa segregación histórica que había tenido la ciudad se empieza a ver un poco fragmentada por esas políticas de recuperación del centro, que si bien las enmarcamos o las estudiamos a partir del año 2000, pues reconocemos que antes del 2000 hubo ciertos ejercicios de recuperación y intervención del centro histórico, pero pues principalmente dentro de todo ese universo de políticas de recuperación nos causa especial interés cuál es esa nueva oferta de vivienda que se está construyendo, especialmente en el sector sur del centro histórico, cuáles han sido esas dinámicas que existen en esos precios de suelo y cómo se ha transformado a partir de esa nueva oferta de vivienda en el centro. Y por último, entender un poco quiénes son estos nuevos habitantes o estos gentries de los que pues casi que retomamos el concepto de Yasna Contreras. Un poco el plano de la izquierda nos sirve como para ver dónde se están ubicando esos nuevos proyectos de vivienda. Las bolitas amarillas son un poco los indicadores de más o menos dónde se están ubicando. Y ustedes podrán ver cómo existe esta clara separación entre el norte, un vacío central que es el barrio de La Candelaria, que quienes hayan venido a Bogotá pues saben que es como nuestro sector histórico con mayor importancia, y una zona sur que aunque sigue siendo parte de la gran declaratoria centro histórico, pues era un reservorio de vivienda para personas con menos recursos. La siguiente. Un poco de la metodología, casi que la dividimos en 4 secciones. La primera de ellas tiene que ver con este análisis de la política pública versus la iniciativa privada, y es que no podemos segregar la oferta que se ha dado en parte y parte, cómo las políticas públicas se flexibilizan para que se dé apertura a las iniciativas privadas, cómo esta georreferenciación de las ofertas de vivienda nos ayudó a empezar a entender cuáles eran las lógicas de disputa en el área pericentral. Si bien acá principalmente le damos un enfoque hacia el sur, pues fue a entender ese pericentro, cómo se transforma. Un contraste muy importante respecto a la información que se invisibiliza de cierta manera desde la gran base catastral de Bogotá sobre precios de suelo versus lo que está ocurriendo con esa oferta de vivienda, y empezar a entender o aproximarnos a quiénes son los nuevos habitantes que llegaron con la construcción de estas nuevas viviendas. Siguiente. Listo. Entonces, aquí empezamos a hacer un poco un análisis de la política pública a partir del Plan Zonal del Centro, que se plantea en 2007, y pues todo esto que vemos en el plano hacia la izquierda en color rosado es un tratamiento de renovación urbana. Entonces, teniendo en cuenta, como decía Camilo anteriormente, que toda esta parte del centro tiene una declaratoria de patrimonio, un reconocimiento de patrimonio, pues vemos cómo, pues contrario a esto, estos planes parciales tienen otro tipo de tratamiento para este suelo, que es el de renovación urbana. Y en ese sentido, analizando un poco qué traían estos planes de renovación urbana, empezamos a identificar
3 planes que están ubicados al sector un poco del sur del centro de Bogotá, donde ubicamos esa tipología o ese tipo de proyectos que vienen asociados a la vivienda. Entonces, por ejemplo, el que está, el A, que es el Plan Parcial de Victoria Parque Comercial, plantea dentro de este plan de renovación 310 unidades de vivienda de interés prioritario. Esto fue en 2013 y este es uno de los proyectos que sí se ha construido o sí se ha ejecutado en su totalidad. Para el 2018 tenemos otro plan parcial que es el Voto Nacional de la Estanzuela y en este se planteaban 3.712 unidades de vivienda de interés social para el 2018. Y ya para 2019, entonces se plantea en San Bernardo 3.964 viviendas de interés social. Entonces vemos un poco aquí esa materialización de estos planes de renovación urbana que están ubicados y que tienen que ver con proyectos de vivienda. Aquí hay otra cosa importante y es que no sé si ven el mouse, ¿no? O la flechita, estoy acá indicando, la avenida de los Comuneros, que es un poco arriba donde está la C, este sector morado que está dividido por una franja rosada. Esta es la avenida de los Comuneros y en esta avenida de los Comuneros, en el proyecto de los Comuneros, se plantean 45.000 metros cuadrados de vivienda. Se asume que es de vivienda de interés social, sin embargo, más adelante vamos a ver qué tipo de proyectos de vivienda es el que trajeron al sur del centro de la ciudad. Entonces, esto un poco para ver. Y Proyecto San Bernardo plantea 140.000 metros cuadrados de vivienda de interés social también. Siguiente, por favor. Aquí ya un poco vemos como un zoom de este sector del centro de la ciudad y podemos ver la tipología de proyectos de vivienda que se están implementando, la verticalización de la ciudad en torno al centro y a todas estas dinámicas socioespaciales que se empiezan a generar haciendo un cambio de dinámicas específicamente en el centro. Porque pues se piensa solo en la verticalización de la ciudad, sin embargo, con respecto a infraestructura, pues no se plantea nada, digamos, que tenga que ver con la relación de esa verticalización. Entonces, en la foto de abajo, al lado derecho, podemos ver estas torres de apartamentos que empiezan a plantearse y a cambiar el perfil urbano de la ciudad, sobre todo en el sector del centro, donde las tipologías arquitectónicas no superaban 4 o 5 pisos. Entonces empezamos a ver un cambio de perfil que pues definitivamente es un poco abrupto con respecto a lo que se venía manejando en tipologías arquitectónicas. Siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva, entonces empezamos a ver un poco estos planes. El que está en color rosado es el plan de manejo especial, donde tenemos identificadas algunas zonas y estos puntos azules son los proyectos de vivienda de interés social, de interés prioritario o otras tipologías de vivienda que han empezado a traer hacia el sur del centro de la ciudad, cambiando, como les decía anteriormente, estas tipologías arquitectónicas y todo el perfil de la ciudad. Con esto pues también se cambian todas las dinámicas, ¿no? Y en azul podemos ver todos estos planes de renovación urbana que están planteándose en el sector, sobre todo el centro de la ciudad. Y los punticos azules, como lo dije anteriormente, todos los proyectos de vivienda en altura que empiezan a generar una presión inmobiliaria en el sector. Siguiente. 2 minutos, Jenny. Oh, por Dios, vamos muy atrasados, pero bueno, para avanzar un poco más, como contaba Jenny, la mayoría de estos proyectos de iniciativa pública no se llevaron a cabo, no se materializaron, y los que sí se empiezan a realizar son aquellos que se dan desde la iniciativa privada. La relación que tienen estos dos es fundamental porque si desde el Estado no se hubiera habilitado estos suelos de los que está hablando Jenny, de tratamiento de renovación urbanística, nunca se hubiera podido llevar a cabo
estas dos grandes iniciativas. Entonces, por ejemplo, en este caso de Tubos Moore, eran unas antiguas fábricas ladrilleras que terminan convirtiéndose en proyectos de vivienda de iniciativa privada que sí desarrollan pues sus índices de construcción. Y si quieres pasamos a la siguiente muy rápido. Y pues que realmente empieza como a consolidar una serie de bordes asociados a la vivienda y dejan un corazón en el sector específico del centro histórico asociado a actividades de comercio, servicios y demás. La siguiente, por favor. Esta es una secuencia que nos muestra los planes de catastro, la información de catastro distrital, donde se puede ver cómo el color amarillo eran los precios más bajos de suelo y tan solo en un lapsus de 10 años prácticamente desaparece esa oferta de vivienda económica que, como les decíamos, se concentraba sobre todo en ese sector sur. Sin embargo, la siguiente... Cuando empezamos a hacer, por ejemplo, un análisis específico de esa oferta de vivienda que supuestamente está alrededor de 2 millones en el sector sur, que sería este verde un poco más claro, empezamos a encontrarnos que en precios colombianos, el metro cuadrado que supuestamente está en catastro a 2 millones, estamos encontrando que está en 4 millones, incluso en algunos sectores en este mismo espacio sur a 9 millones, es decir, casi 4 o 6 veces más del precio que se supone que se está estableciendo. Siguiente. Y pues esto tiene que ver sobre todo con la forma como se construyó metodológicamente el análisis desde catastro, donde pues hay casi que un promedio entre vivienda nueva, vivienda usada, vivienda en alquiler y otros usos, pero que cuando uno empieza a hacer este análisis específicamente, por ejemplo, para la oferta de vivienda nueva, en la parte inferior derecha quisimos hacer esta comparación entre cómo realmente se está comportando esa oferta en el sector sur versus lo que supuestamente Catastro nos está informando. Entonces se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en la parte derecha hay como una especie de círculos concéntricos donde muestra que estos proyectos detonadores de mayor precio son los que están marcando las dinámicas de esa población a la que espera que llegue allí. Siguiente. Bueno, entonces a partir de todo esto y de todos estos cambios, empezamos a ver también una transición poblacional como consecuencia de estos planes de renovación urbana que traen consigo estos proyectos de vivienda. Entonces, aquí es donde nos empezamos a preguntar, bueno, esta nueva vivienda finalmente ¿para quién es? ¿Por qué? Porque la tipología de viviendas que teníamos anteriormente eran estas grandes casonas coloniales con patios centrales y empezamos a ver pues este cambio de vivienda a esta verticalización con nuevas ofertas de apartamentos de 25 metros cuadrados, donde pues efectivamente esta vivienda pues hace que los nuevos pobladores tengan unos cambios en sus estructuras familiares, ¿cierto? Que de 3 a 5 personas empezamos a cambiar a que sean apartamentos para 1 o 2 personas. Siguiente, por favor. Entonces, este es el nuevo tipo de viviendas. Como les contaba en una diapositiva anterior, el proyecto que se planteaba para las viviendas, tipologías de viviendas para la Avenida de los Comuneros, finalmente era de vivienda de interés social. Pero cuando empezamos a ver cuáles son los tipos de proyectos que se están construyendo sobre la Avenida de los Comuneros, esta es la nueva oferta. Modelos de vivienda para turistas o para alquilar. Entonces, finalmente esto no es vivienda para habitantes tradicionales, sino que esto empieza a generar una gentrificación de esos habitantes tradicionales para atraer, de hecho, ni siquiera a otros habitantes, sino turistas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos un poco cuál es esa tipología de apartamentos que empiezan a ofrecerse en el sector y en estas nuevas viviendas que empiezan a construirse. Entonces, vemos que son apartamentos, apartaestudios para una sola persona, donde pues las familias tradicionales del sector eran de 5 a 6 personas y con mascotas.
y empezamos a ver este cambio ya arquitectónico y de nuevas espacialidades, donde encontramos un monoespacio que es aparta estudio, o encontramos apartamentos que son hasta 2 o 3 personas, pero con habitaciones que son muy por debajo y que cumplen muy por debajo estos índices de habitabilidad. Siguiente, por favor. Pueden ir cerrando, por favor, porque ya sí se pasaron un poco de tiempo. Ok, perdón. Entonces, un poco ya las conclusiones es la reflexión que nos deja este proyecto, esta investigación, es el cambio en la población residente, ¿cierto? La implementación de estas políticas urbanas finalmente y la construcción de estos nuevos proyectos ha traído un nuevo tipo de habitante, conocido como los gentres, que ha desplazado esa población tradicional del centro histórico de Bogotá. Empezamos a ver cambios en la estructura familiar y empezamos a ver un cambio de tipologías en la vivienda, donde teníamos viviendas tradicionales de 200 metros cuadrados y ahora encontramos un promedio de viviendas de 25 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Bueno, no, yo creo que ya igual con la conclusión de Jenny fue suficiente, porque sí nos pasamos un poco, pero muchas gracias por el espacio para discutir el tema. Gracias, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y perdón por interrumpirlos, está muy interesante la verdad, pero bueno, pues son los tiempos que tenemos y de hecho ya nos pasamos un poco, la próxima mesa va a ser a la 1, entonces, y supuestamente vamos a terminar 12:30, pero un placer escucharlos a todos. No sé si hay preguntas o comentarios porque en el chat no estoy viendo, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Jorge Eduardo, prendiste tu cámara. ¿Quieres compartir algo? ¿O alguien más? Sí, Perdón, no se escucha el audio de Ale, pero si quieres, ya, parece que si quieres apagarla, parece que con la cámara parece que funciona mejor, estimada Ale. Ok, cerro la cámara entonces. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, vale. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, yo simplemente comentar de todas las ponencias muy interesantes. Tenía una pregunta para Ailén y Pablo. Bueno, creo que Ailén ya salió, entonces simplemente, bueno, me llamó mucho la atención esta parte de la gentrificación urbana en la que comentan que no necesariamente suceden desplazamientos de población originaria por nueva población, ¿no? Entonces vemos que es un fenómeno muy usual en ciudades latinoamericanas, ¿no? Y que todos estos fenómenos de gentrificación transnacional, turística, no necesariamente tienen la repercusión de que salga población originaria, pero que sí haya cambios en las dinámicas, ¿no? Entonces, quería preguntarles si han visto manifestaciones de resistencia en este tipo a lo mejor de gentrificación más simbólica, en la que no necesariamente está ese desplazamiento físico, pero que sí hay pues ciertas tensiones y problemas. Mariam, en el caso, nosotros hemos analizado el caso de Córdoba y dentro de las diferentes localizaciones, porque es una ciudad que tiene 1,5 millones, casi 2 millones, ahora en el último censo somos 1.800 habitantes, en 1.800 millones de habitantes, hay diferentes partes de la ciudad en donde sí se ha notado resistencia, sobre todo en las áreas pericentrales de Córdoba, pero en estos dos casos que nosotros hemos presentado no ha habido resistencias. Sí ha habido como una mayor protección del área central, sobre todo en el caso de Güemes, es un área más histórica, donde sí hay como un resguardo, o por lo menos la población o sectores cercanos empiezan a llamar la atención en que el avance de los desarrolladores inmobiliarios se detenga, ¿no? Entonces, pero en los casos que nosotros hemos estudiado no ha aparecido todavía estas resistencias con
como movimientos en donde pueden impulsar alguna parálisis, sobre todo en el avance de este tipo de desarrollos. En otras áreas sí, en otras áreas de la ciudad sí, sobre todo porque se empiezan a notar impactos ambientales o se empiezan a notar impactos en los usos de suelo. Por ejemplo, hay un área también acá periférica en Córdoba en donde el desarrollador inmobiliario ha avanzado y obviamente que ha impactado en todo lo que son infraestructuras, cloacales, pluviales, en desbordes en estacionamientos. Entonces ahí sí la comunidad se ha organizado y han podido paralizar las construcciones de los desarrolladores hasta que una nueva ordenanza regule nuevamente estas áreas. Pero vuelvo a repetir esto que nosotros hemos presentado, por lo menos en las ciudades latinoamericanas intermedias, como en el caso de Córdoba, no hay expulsiones. O sea, no es como en las ciudades globales en donde la gente, donde este proceso se expulsa población, sino que, aparte de que no solamente sea en el área central, sino que sean en áreas periféricas, cosa que en ciudades globales se da más en el centro. Esas son las particularidades que nosotros podemos detectar en Córdoba, por ejemplo. Gracias, Pablo. Gracias. Hay una mano levantada por parte ahí del equipo del seminario, si quieren tomar palabra. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, una felicitación a todos los ponentes. Son temas muy interesantes acerca de la verticalización. Soy parte yo del equipo de aquí de la organización del seminario y tengo dos preguntas. La primera pregunta es para Marian y Daniel. Hablaron sobre el tema de la verticalización en Mazatlán. Mi duda es si Mazatlán tiene alguna política urbana que esté llevando a cabo o de qué manera está tratando de controlar los desarrollos verticales que se están presentando actualmente. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es para Jorge Eduardo. En una de sus diapositivas expuso que, bueno, la verticalización de Medellín se está realizando a partir de las proyecciones del modelo de ocupación territorial. Me gustaría si pudiera profundizar un poquito más sobre cómo es este proceso. Gracias. Sí, pues en el caso de Mazatlán, precisamente esa es una de las cuestiones más controversiales, ¿no? Y por las que las resistencias se están quejando, porque precisamente pues los instrumentos legales, digamos que están desactualizados y en muchos barrios en donde se están construyendo este tipo de edificaciones, pues se está haciendo un cambio de uso de suelo en lugares en donde se considera que era para casa habitación de no más de 2 o 3 niveles, ¿no? Entonces, pues digamos que entran en ciertos vacíos legales y encuentran la manera de generar este tipo de edificaciones, pero pues las personas que viven en el barrio consideran que no existe la infraestructura, no existen los servicios públicos, pero de cualquier modo los permisos se siguen otorgando. Los reglamentos son viejos, el reglamento de construcción creo que era del año 2006 y actualmente, ahorita se está generando un nuevo programa de desarrollo urbano por parte del Instituto Municipal de Planeación. Sin embargo, también hay que decir que muchas veces los institutos de planeación no tienen mucha injerencia sobre ya el momento de la decisión y del otorgamiento de permisos, porque esos los otorga el ayuntamiento. Entonces, también me ha tocado pues conversar con personas del INPLAN que dicen pues a veces como que nos sentimos atados de manos de que pues se dan como digamos las recomendaciones, pero luego al momento de otorgar los permisos pues es otra dependencia, son otros los intereses y pues sí, se necesita pues como que mucha presión para realmente que se vea reflejado en reglamentos actualizados y pues más sensatos, digamos. Gracias. Bien, de mi parte te agradezco mucho la pregunta. El caso de Medellín es un caso que se ha tenido que debatir a partir de
la confirmación del modelo de ocupación del territorio debido a la escasez, profunda escasez de suelo que se presenta, toda vez que la topografía municipal en verdad es una topografía bastante retante por lo pendiente de las laderas del sistema montañoso y lo estrecho del valle. De allí que se haya emprendido de una manera muy intensa, yo diría que en un corto periodo de tiempo, una transformación en la reglamentación local y en el direccionamiento político del actual distrito para tratar de concentrar la mayor posibilidad de verticalización en la zona pluvial, quiere decir en el suelo que es propiamente valle, que ha estado tradicionalmente ocupado por suelos destinados a industria, a empresa o a mixturas y no se había contemplado para usos residenciales. Por eso fue que la carga del uso residencial terminó trasladándose a la zona de ladera y esto empezó a poner en una situación bastante delicada el modelo de ocupación compacto, pues porque justamente la tensión estaba empezando a desbordar los bordes y a retar la fuerza del perímetro urbano. Por eso los planes de ordenamiento territorial han venido concentrando la intención política de que los procesos de uso residencial se concentren en el valle y esos usos residenciales para un valle tan estrecho y un valle tan densamente poblado, entonces han facilitado que se amplíen los índices de edificabilidad y que por lo tanto los procesos de construcción de vivienda queden materializados en edificios con grandes alturas. Pero esto incluso no ha evitado que todavía se sigan aprobando planes parciales en zonas de laderas intermedias debido a la escasez del suelo. Por eso el modelo de ocupación territorial trata de ser un contenedor que al mismo tiempo por las condiciones topográficas, demográficas y las rentas del suelo se ve muchas veces superado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Gracias. Muy bien, yo creo que vamos cerrando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Perdón, tengo una duda por estos problemas técnicos, pero bueno, siempre sucede que hay algún problema, pero bueno, quiero también cerrar felicitando a todas las y los ponentes. Me parecieron muy enriquecedora esta mesa y también el hecho que se hayan compartido en el chat artículos ya publicados sobre estos temas. Creo que eso también es importante, que se siga trabajando de forma conjunta. Como podemos ver, son mostraron ustedes enfoques muy distintos, pero pues estas problemáticas iguales prácticamente en todas nuestras ciudades, así que bueno, es la idea es seguir trabajando también como una red conjunta, así que bueno, gracias y felicidades por sus trabajos y gracias por compartirlos. Y ahora sí, vamos cerrando y las invitamos a conectarse también a la última mesa ya del seminario. Diego, no sé si quieres decir algo de eso, ya va a arrancar en 5 minutitos. Gracias, ¿cómo están? Oye, Alejandra, pues una pena con esto de la cámara, pero sé que suele, si quieres ya prenderla para despedirnos de ti y de todos, agradecerles su presencia, esta moderación por parte de la doctora Alessandra, que también forma parte de la organización de este evento. Y bueno, invitarles a que pasemos a la siguiente mesa. Ya vamos a empezar a difundir el canal. También, si hay algunas cuestiones más, retroalimentaciones, recordemos que tenemos el WhatsApp. Y bueno, al final haremos un cierre con especificaciones. Les invito a que en la medida de lo posible se conecten para pues aclarar los detalles que vienen después de este cierre, ¿sí? Pues sin más ni menos, pues clausuramos esta mesa. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día, buena tarde, buena mañana, desde donde estén. Hasta luego. Chao, hasta luego. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.